Muy bien, sean todos bienvenidos nuevamente a el curso virtual de herramientas informáticas. Quien les habla con ustedes, el profesor Luis Enrique Campos Silvestre. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una maestría en docencia universitaria, especialista en tecnología educativa. Y en esta oportunidad, apoyando al Centro de Informática de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, daremos un repaso breve de lo que es un examen de Excel. Dejaré de compartir y procederé a compartir el archivo que tengo para la resolución. Durante esta exposición, durante esta breve repaso, pues me pueden hacer las preguntas que deseen. Lo pueden hacer a través del chat de Zoom o el Facebook también, ya que estamos transmitiendo en vivo a nivel mundial, ¿sí? Entonces comenzamos. Vamos a abrir el archivo de Excel para hacer este repaso breve. Muy bien, vamos con la pregunta número 1. En este caso, como todos conocemos, Excel es una herramienta bastante dinámica que nos permite realizar cálculos con la información que contiene la hoja de cálculo, valga la redundancia. Excel tiene una serie de etapas, una serie de conocimientos, desde el nivel básico, intermedio, avanzado, hasta un nivel experto, ¿no? Pero la recomendación para poder resolver un examen de tipo Excel, ¿no? Que sea básico, intermedio, avanzado, siempre es importante entender la información que nos dan, ¿sí? Entender la información que tiene el examen y que entendemos de que en la misma hoja de cálculo se resuelven las preguntas utilizando las funciones o fórmulas que trae Excel, ¿sí? En este caso estamos usando la versión 2019 de Excel. Me voy a acercar un poco para analizar la información que nos están entregando, ¿sí? Bueno, encontramos una base de datos bastante pequeña, un código, ¿no? El código de las personas. Tenemos también apellidos de las personas y los nombres de las personas. Y encontramos algunos casilleros o algunos espacios que en teoría nos están pidiendo resolver, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de algo, de que el código de esta persona, de Daniel Salazar y de todos los que están en esta base de datos, dentro del código existen algunos caracteres muy interesantes, ¿no? Porque el código en teoría es un texto y que hay unos caracteres que podrían ayudarnos a entender o a describir o a obtener el sexo, ¿cierto? Daniel Salazar, si analizamos el código, nos damos cuenta de que dentro del código, la primera letra o el primer carácter o el primer dígito, lo que ustedes quieran considerar, dice M, y M es masculino. Si analizamos el segundo dato, Oscar, M, M también. Rosario, encontramos en su código, en el primer carácter de su código, encontramos la F. Eso quiere decir de que el primer carácter del código determina el sexo. Ajá, muy bien. ¿Qué necesitamos hacer? Extraer ese primer carácter del código. Qué interesante. Vamos a hacerlo. Recuerden que si hacemos el cálculo del primer caso, del primer dato, arrastrando hacia abajo, podemos copiar la fórmula y obtener los demás resultados, ¿sí? Entonces vamos a hacer ello, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Me voy a ubicar en esta celda, justamente en la celda E8, para obtener ese dato. Entonces, la recomendación es, seguramente una mala costumbre que tenemos es resolver, escribir la fórmula en esta parte o la función en la misma celda donde se obtienen los resultados, pero yo recomiendo que lo hagan en la parte de la barra de fórmulas. ¿Se acuerdan? La parte superior se le conoce como barra de fórmulas. Es en ella donde ustedes van a pueden escribir la fórmula solución. ¿Ok? Muy bien, entonces lo hacemos. Nos ubicamos en la barra de fórmulas. ¿Cuál es la función que me permite extraer el primer carácter de un texto? La respuesta es izquierda, ¿sí? Entonces, como queremos insertar una función dentro de la hoja de cálculo, en su barra de fórmulas de Excel debemos colocar el signo igual, ¿sí? Cada vez que tú insertas el signo igual, de alguna manera le estás diciendo a Excel que lo que va a venir después es una función. Listo. Ahora, las funciones tienen nombre: max, suma, izquierda, derecha, extrae, concatenar, contar, etcétera, ¿sí?
El nivel de la función son funciones básicas, funciones intermedias, etcétera, ¿no? Hay funciones que también se utilizan en matemática, ¿no? Matemáticas financieras, interés, ¿no? Desviación estándar, en estadística, ¿no? También se podría hablar sobre cuartiles, etcétera. Entonces, Excel tiene una galería bastante extensa de funciones. Entonces, como ya les mencioné, voy a utilizar la función izquierda. Y tú te preguntarás, profe, ¿por qué izquierda? ¿Por qué usted sabe eso? Usted tiene más de 20 años enseñando Excel, pero yo recién estoy aprendiendo. Entonces te voy a dar una posible solución. Voy a borrar ese igual y te voy a conducir a este elemento que está justo al lado del izquierdo, te dice f de x. Le voy a hacer un clic allí y voy a encontrar, ¿qué cosa? El asistente de funciones. Si tú no recuerdas con qué función utilizar o no te das cuenta más o menos qué función utilizar, pero sí entendiste de que debo extraer el primer carácter del código, entonces, para comenzar, el código es un texto, por lo tanto, debo buscar una categoría de funciones, ¿no? Con el asistente de funciones, ¿de qué tipo? Ah? Texto, porque hay funciones de texto. Excelente. Y dentro de las funciones de texto hay una lista de funciones. Mira, tengo la función carácter, la función encontrar. Mira qué interesante. ¿Qué es la función encontrar? Encuentra un dato en algún lugar del texto. Qué bonito, ¿no? Y así puedo ir hallando. Pero, profe, lo que yo quiero es izquierda. ¿Ves? Entonces, aquí con este componente, este elemento flotante, yo puedo encontrar, tener una idea de lo que es lo que estoy necesitando y me ayuda a encontrar el nombre exacto de la función que debo utilizar. En este caso, si yo quiero el primer carácter del código, necesito la función izquierda. Al tener la función izquierda en la parte inferior, me conduce a la sintaxis. La sintaxis es la estructura de la función, es cómo se debe utilizar la función correctamente. Y debajo, una breve descripción de lo que hace esa función. ¿Qué hace esta función? Devuelve el número especificado de caracteres, pero desde el principio de una cadena de texto. A esto se le conoce como cadena de texto. Un conjunto de caracteres forma una cadena de texto. Y él te dice que a partir del primer carácter empieza a extraer o devolverte los caracteres. Muy bien, entonces ya encontré la función que estaba necesitando. ¿Ok? Voy a darle a cancelar porque yo siempre recomiendo a mis estudiantes utilizar bastante el raciocinio, razonamiento, pero escríbelo, ¿no? De manera manual. Entonces pongo igual. Ya sé que la función que necesito es la función izquierda. Vamos, función izquierda. Profesor, ¿lo debo poner en mayúscula necesariamente? No, puedes ponerlo en mayúscula, en minúscula, como ustedes quieran. Igual Excel va a entender que lo que estás necesitando, estás llamando, es la función izquierda. ¿Sí? Luego, Excel te dice, ¿dónde está el texto? El texto está ¿en qué celda? Bueno, el texto que estoy analizando está en la celda B8, ¿sí? Ahora, si pongo B8, ¿qué debo poner a continuación? Va a depender, como les mencioné, de este cuadrito que aparece acá flotante. Este cuadrito es como un indicador, como una ayuda que te dice que después de poner el B8, o de donde determina el texto, debes poner punto y coma, ¿sí? Ahora, profesor, pero en mi computador aparece coma, nada más, no aparece punto y coma. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo que debes hacer es, lo que aparezca en este lado, es lo que debes escribir en la función. Y eso se debe a que no todos los computadores tienen la misma configuración regional. Algunos tienen otros idiomas, el teclado cambiado, qué sé yo. Entonces es mejor utilizar lo que en este cuadrito blanco o medio amarillo te dice, ¿no? Si él te dice punto y coma, debes utilizar punto y coma. Si te dice coma, tú le pones una coma y no te haces problemas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo a Excel de que el sexo es el primer carácter del código. Muy bien. Entonces, digo, igual izquierda, B8, porque en B8 está en la cadena de texto. ¿Y cuántos caracteres necesitas? Como lo mencioné, ¿no? Eso se llama número de caracteres. ¿Cuántos caracteres necesitas? Solo uno, por favor. ¿Sí? Entonces, cierras paréntesis. En este caso, el número 1 es un número, ¿no? Parece gracioso, pero al no ser un texto, ¿se acuerdan que bueno, el día de ayer hicimos un repaso parecido y al texto le poníamos comillas, ¿te acuerdas? ¿Sí? Cuando le decíamos a Excel que es un texto, lo poníamos entre comillas. Entonces, ahí deben tener mucho cuidado. Cuando es un número, no se le pone comillas. Si yo, por ejemplo, cometo el error de poner comillas así al número 1,
Ahí lo que le estoy diciendo a Excel que este es un texto y ya le estoy convirtiendo el tipo de dato. Entonces, no. Cuando son números, déjalo como tal, como números. ¿Ya está? Entonces la solución es ella. Igual izquierda, B8, que es la cadena de texto, 1. ¿Por qué digo 1? Porque quiero que me devuelva el primer y el único carácter que es este. Y ya está. Y de esa manera ya obtengo el sexo. Está jalando, extrayendo el primer carácter por el lado izquierdo. Muy bien. Voy a arrastrar hacia abajo y ya debo tener todas las soluciones. Solamente una simple, ¿no?, verificación. Masculino, muy bien. Femenino, listo. Y ahí estamos bien. ¿Sí? Recuerden que si tienen preguntas, escríbanlas en el chat del Zoom o en el Facebook también, que estamos transmitiendo en vivo a nivel mundial. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora al estado civil. Entonces tú dirás, ¿de dónde obtengo el estado civil? Volvemos al código, mira. El segundo carácter, si te das cuenta, de todos los códigos, dice C, S, S, C, D. Ah, ya, confirmado. El segundo carácter del código es el estado civil. C, casado. S, soltero. D, divorciado. ¿No? B chica o V, viudo. ¿No? Entonces ya me he dado cuenta que el segundo carácter del código representa al estado civil. Entonces voy a repetir el procedimiento. Profe, ¿qué hago? ¿Izquierda? No. En este caso no puedes utilizar la función izquierda, porque si tú dices, pero yo puedo poner B8,2, entonces él me va a traer el segundo carácter. No. Si tú pones B8,2, te va a devolver lo que a continuación voy a escribir. Así. Es decir, me va a devolver dos caracteres. No solamente el segundo, sino los dos. El primero y el segundo. Entonces, esto no es correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué función debo utilizar? Bueno, ayúdate con el asistente. Vamos al asistente. Recuerden que está en la parte superior izquierda, en la barra de fórmulas, donde dice f de x. Le hago clic allí. Y como yo entiendo que es una función de texto, entonces voy a buscar la función de texto que me esté ayudando a ello. Extrae podría ser. Mira, extrae. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la función extrae? La función extrae lo que hace es extraer caracteres desde una posición que tú le indiques, ¿no? Profe, o sea, yo le puedo decir a Excel que me extraiga el segundo carácter de la cadena de texto. Claro, ya está. Le puedo decir que me extraiga 3 caracteres, pero a partir del segundo carácter de la cadena de texto. Claro, así trabaja extrae. ¿Sí? Entonces voy a cancelar. Ahora sí, la función que necesito es extrae. Muy bien, le voy a dar en la barra de fórmulas, le hago igual, ¿no? Escribo la palabra extrae, extrae, abro paréntesis. Listo. Luego de ello, me está pidiendo el texto. ¿No? El texto es el código. Vamos, le señalo el código, viene el punto y coma. Bien, ahora la función extrae te está pidiendo la posición inicial. La posición inicial es a partir de qué posición deseas empezar a extraer. Muy bien, nos hemos dado cuenta que el segundo carácter es el que yo quiero. Entonces, la posición inicial es 2. ¿Por qué 2? Porque es a partir del segundo carácter. Punto y coma. Hasta ahí, hasta ese punto, le estás diciendo a Excel que en este código, a partir del segundo carácter, empieza a extraerme caracteres. Pero, ¿cuántos quieres? Solo uno, pues, ¿no? Solo necesito un carácter. Es por ello que al final le pongo 1 y cierro paréntesis. Entonces, vamos a entender esto, ¿no? Igual extrae porque quiero que extraiga un carácter de este código. Pongo 2 porque quiero que la posición, o sea, a partir del segundo carácter, él empiece a traerme un carácter. Este 1 no necesariamente siempre va a ser 1. Pueden ser 2, 3, dependiendo de la cantidad de caracteres que necesites. ¿Ok? Eso es todo. Le doy un Enter y él me trae el estado civil. Lo que está pasando aquí es que Excel me está jalando, me está extrayendo el segundo carácter de la cadena de texto. ¿Sí? Si tú dices, si sale D, es porque el segundo carácter de este código es D. Así de simple. Si me devuelve V o B chica, es porque el segundo carácter y solo el segundo carácter es B chica. ¿Sí?
De esa manera estoy extrayendo dos caracteres. Como ven, el puntaje de estas preguntas es de 1, ¿sí? Te puede venir, si por ejemplo postulas a una empresa y te pueden tomar exámenes muy parecidos a ellos, que parece bien sencillo, pero te hace razonar bastante. Bien, vamos con la pregunta tipo de seguro. El tipo de seguro, acá sí hay un tema que es muy bonito, mira. Si te das cuenta, también necesitas el código para poder obtenerlo. Entonces, si te das cuenta, el primer carácter no te ayuda, el segundo no te ayuda, pero a partir del tercero, mira, ONP, ajá. Acá dice AFP, ajá. Entonces ya te diste cuenta que a partir del tercer carácter necesitaría 3 caracteres para que sea el AFP, ONP, AFP y ya está. Ya te diste cuenta que el carácter, que ese dato está sumergido en el código. Muy bien, entonces la idea es la misma. Como yo ya sé que la función que necesito es extrae, directamente lo utilizo. Igual, extrae, abro paréntesis, y me dice dónde está el texto. Igual, ¿no? El texto es el código que yo necesito. ¿Listo? Punto y coma. Bien, la posición inicial, como ya lo mencionamos, ¿a partir de qué posición necesito que él empiece a extraer? A partir de la posición número 3, porque cuenta, pues, ¿no? 1, 2, 3. A partir de la posición 3, ¿sí? Punto y coma, necesito ya no un carácter, necesito los 3 caracteres que vienen a continuación. ONP, el tipo de seguro, ONP. Entonces, por eso es que al final le pongo 3. ¿Sí? Y cierro. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo de que a partir de la posición 3, a partir de la posición 3, me extraiga 3 caracteres. Y de esa manera consigo ONP o consigo AFP. ¿Ok? Le doy un Enter y mira, me está extrayendo, voy a centrar para que se vea mucho mejor, y me está extrayendo 3 caracteres de esa cadena de texto. ¿Ya está? ONP, AFP, etcétera. Profe, qué bonito, es básico. Sí, porque son funciones básicas. Y yo, obviamente, si uno quiere aprender Excel, siempre debe comenzar de lo más básico, a pesar de que quizá antes haya llevado Excel en años anteriores. Para poder actualizarse, no te vayas directo al intermedio. Quizá necesites refrescar conocimientos básicos de Excel. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Luego, ahora tengo el año de nacimiento. Y obviamente ya te diste cuenta que todo ha sido del código, ¿no? Porque los 4 últimos caracteres del código es un año, ¿eh? 1980, 1978, etcétera. Ya te diste cuenta que este código ha servido muchísimo para poder obtener todos los resultados que la tabla te está preguntando. Muy bien. Vamos entonces al año de nacimiento. Ahí está. ¿Qué necesito? Ya, pero profe, a ver, pero un ratito, ¿qué función utilizo? La función izquierda no me sirve. La función extrae me serviría, pero tendría que contar 1, 2, 3. Mejor, ¿qué le parece si hacemos la función derecha? La función derecha lo que hace es extraerte caracteres de una cadena de texto empezando del lado derecho hacia el lado izquierdo, o sea, de derecha a izquierda. Ah, ya. Entonces pongo igual, lo voy a hacer en la barra de fórmulas directamente. Si existe la función izquierda, entonces debe existir la función derecha. ¿Sí? Entonces la invoco, la estoy llamando. Función derecha, ven por favor, gracias. ¿Dónde está el texto? Te dice la función derecha. E igual, el texto sigue siendo el código, ¿sí? Porque del código es donde yo necesito extraer. Luego, la función derecha te dice cuántos caracteres quieres. Tú sabes que el año tiene ¿cuántos caracteres? 4. 1980, o todos los años que son representados de esa manera, tienen 4 caracteres. Y ya está. Entonces, la solución para hallar el año de nacimiento sería igual derecha, B8, ¿no? B8, que es la cadena de texto, y 4, porque le estoy diciendo, Excel, por favor, extráeme 4 últimos caracteres de ese código. Le doy un Enter, y él me devuelve 1980. Lo centro y lo arrastro. ¿Sí? Bueno, acá estoy arrastrando, se me fue el dedo, me parece que ahí está mejor. Lo voy a centrar nuevamente y ya obtengo todos los valores. ¿Sí?
Entonces, en este caso, en este examen, en esta pregunta, se utiliza bastante el tema de, bueno, acá te está dando algunas ideas, ¿no? Con referencia al código, te dice, ¿no? Y ahora acá hay un tema. Acá te dice que uses la función MET, ¿sí? La función MET, en mi caso, en este Excel, versión 2019, no existe la función MET. Entonces tú te complicas. Dices, ¿por qué MET? Porque la función MET hace lo mismo que la función extrae. Es como decir que dos funciones se llaman diferentes, tienen otro nombre, pero hacen lo mismo. Y eso sucede porque han habido versiones de Excel con cambios en los nombres de las funciones. Así es que si no usas extrae, usas MET. Los demás nombres sí son iguales, de izquierda, derecha, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces hemos realizado la pregunta número 1, ¿sí? A ver, escribe en el chat los que están conmigo en mi aula, en mi salón, en el momento virtual. En el chat, por favor, escribe OK, si todo está bien, si está claro. Ponme un OK, por favor. Disculpen. Sí, muy bien, Milagros, muchas gracias. Luis dice muy bien, OK. Jacqueline, muy bien. Muy bien, todos están de acuerdo. Muy bien, entonces esta es una pregunta básica, ¿no? Y esto ha venido una vez yo, bueno, cuando trabajaba en una empresa, tomé un examen y les tomé esta pregunta y muchos cayeron, muchos no supieron cómo hacerlo. Vamos con la pregunta 2. Lo que está en la parte inferior, lo vamos a dejar ahí. Voy a la pregunta número 2, a ver qué nos trae la pregunta 2. Ajá, la pregunta 2 también sigue siendo a nivel básico, ojo, ¿ah? Ahí se ve mejor. Bien, en la pregunta 2 ya se está trabajando con funciones lógicas. Las funciones lógicas básicamente te ayudan a determinar, analizar una condición y tomar una decisión, ¿sí? Puedo utilizar el ejemplo que el día de ayer usé en el repaso de ayer, en el repaso 1. Por ejemplo, yo puedo decirte lo siguiente. Si sale sol, entonces me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa, ¿no? Repito, si sale sol, entonces me voy a la playa. Si no, me quedo en mi casa. ¿Y qué pasó hoy día? ¿Salió sol? ¿Qué dicen? A ver, díganme en el chat, ¿salió sol? ¿Sí o no? Escribe en el chat, por favor, si es que salió el sol o no salió el sol. Sí, dice Emily. Sí, dice Jacqueline. Sí, dicen todos. Sí, bueno, sí, sí, salió sol. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Irme a la playa o quedarme en mi casa? Entonces, por la misma lógica, la estructura lógica que tú has dicho, debería hacer ¿qué? Irme a la playa, ¿no? Entonces, con esa simple idea, yo puedo trabajar y configurar Excel para que él tome decisiones por mí. Obviamente, si te van a preguntar algo con funciones lógicas, te tienen que poner el enunciado. Te tienen que decir, si sale algo o si sucede algo, entonces sucederá o se ejecutará algo, se realizará una acción. Si no, se realizará otra acción, ¿sí? Entonces acá analizamos la información que tenemos en esta tabla y nos dice, nos dan el nombre de la persona, el distrito donde vive y un puntaje. Solo nos dan ello. ¿Ya? Recuerden, insisto, esto es un examen básico, totalmente básico, ¿sí? Porque se puede complicar bastante esto, si estuviéramos en un nivel intermedio, se podría complicar con más características y hacer una serie de análisis, ¿no? Muy bien, entonces vamos a utilizar la función. Ojo, la función sí, cuando analiza una condición, trabaja sola, pero cuando ya se le da más condiciones a la vez, la función sí no puede analizar más de una condición y se acompaña de las funciones lógicas como la función o la función y, que son funciones que se concatenan, se unen con la función sí para obtener un resultado. Este no es el caso, pero el segundo creo que sí. En el segundo vamos a ver ese ejemplo, ¿no? Vamos entonces con el resultado. Dice, para obtener el resultado, para obtener esto, tenemos que hacer lo siguiente. Si el puntaje es menor, si este puntaje que obtiene la persona es menor a 165, entonces el resultado será bajo. Es decir, tiene que aparecer acá el texto que diga bajo. Si el dato, el puntaje es menor a 165. En caso contrario, entonces, acá que va a salir alto puntaje. ¿Sí? Entonces nos está dando acá la lógica en texto, de manera textual. Lo que tenemos que hacer es interpretar y colocar aquí la función.
Entonces vamos directo, me voy a la barra de fórmulas. Como yo sé que para resolver esto se utiliza la función si, hago lo siguiente. Digo igual, escribo la función si, abro paréntesis. Muy bien. ¿Qué es la prueba lógica? La prueba lógica es la condición, ¿no? Es la parte condicional de la función si. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? Dice, si el puntaje es menor a 165. Estoy comparando el puntaje con 165. ¿El puntaje dónde se encuentra? En esta celda, ¿no? Si el puntaje, ojo, esto se hace de manera individual, ¿ya? No es grupal, no se pone 2 puntos, no, es uno por uno, ¿no? En este caso estamos analizando para Juana, que vive en Lima, y que obtuvo un puntaje de 175 puntos. Entonces, si D3 utilizo un operador de comparación menor, ¿a cuánto? A 165, punto y coma, ¿ya? Para que se entienda esto, es si el valor que está en D3 es menor que 165, ¿sí? Si esa condición se cumple, entonces, ¿qué tiene que aparecer aquí? Bajo, ¿no? Tiene que aparecer la palabra bajo. Pero recuerda que lo que estás introduciendo la función es un texto, entonces lo debo poner entre comillas, ¿sí? Recuerda, cada vez que quieres mencionar un texto, lo debes poner entre comillas. Entonces, si el valor del puntaje que está en D3 es menor que 165, entonces escribo un texto que diga bajo. En caso contrario, punto y coma, es decir, si la condición resulta ser falsa, entonces que debo escribir alto puntaje. Y como es un texto, debo poner alto puntaje. De esa manera. ¿Sí? Entonces ya está, ¿no? Si el valor, si el puntaje es menor que 165, punto y coma, aparece un texto que dice bajo. Pero si no, si no se cumple esto, entonces aparece un texto que diga alto puntaje. ¿Sí? Así de simple es. Le doy un enter y me tiene que salir alto puntaje. ¿Por qué sale alto puntaje? Porque el dato 175 no es menor que 165, es mayor, por eso es que sale alto puntaje. Y como les digo, solo es necesario hacer el primer, ¿no? El primer tema, el primer ejemplo, y con eso arrastro hacia abajo y me va a salir todas las condiciones. Bajo, alto puntaje, ¿no? Y así, ¿no? ¿Por qué sale 150 bajo? Porque 150 sí es menor que 165, por lo tanto sale bajo. ¿Ya? Y ahí queda la demostración de que la función trabaja sin problema. Muy bien. Preguntas por favor en el chat. Digan ok si todo está bien. Por favor déjame un ok. Ajá, han levantado la manito. A ver, por favor. Milagros Esther Segarra. Tiene una pregunta, por favor, le escuchamos. Milagros, activa tu micro, por favor. Levantó su manito o estaba jugando. Bueno, parece que no era pregunta, solo puse la manita arriba. Muy bien, sigamos entonces. Vamos entonces con la categoría. Mira, en el primer caso usamos una función sí porque solamente era una condición la que teníamos que analizar. Pero en la categoría, ahí te pide lo siguiente. Mira, abajo está el enunciado. Dice, si el puntaje, vamos a leer bien, ¿ya? Si el puntaje es mayor o igual a 150, esa es una condición, ¿ah? Solo es una, no piense que son dos cosas diferentes, no, es una sola condición. Si el puntaje es mayor o igual a 150 y vive en Lima, ¿cuántas condiciones vemos acá? Dos. En este caso estamos viendo una condición que es el puntaje es mayor a 150 y la otra condición es que debe vivir en Lima. La función y o este tipo de operadores y indica de que se tiene que cumplir los dos para que el resultado sea verdadero. Si el resultado es verdadero, ¿no? La categoría es A, ¿no? O sea, si la persona tiene un puntaje mayor a 150 y vive en Lima, entonces se le pone categoría A. Si no, se le pone categoría B. O sea, debe aparecer o aparece A o aparece la palabra o el texto B. ¿Ya? Eso es lo que tienen que decir. Entonces, nos damos cuenta de que acá la función sí no va sola. Necesita la función y.
¿Y por qué? Porque hay dos condiciones por analizar. Y ahora, no crean que solamente con dos. Pueden haber tres condiciones, cuatro condiciones, o las condiciones que tú creas necesarias o que te pregunten, ¿no? Por ejemplo, te puede decir, si el puntaje es mayor a 150, ¿no? Mayor o igual a 150, y vive en Lima, y es soltera, y, no sé, es gerente, entonces se realiza tal cosa, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Madre, ok, si el empleado es mujer y tiene hijos, entonces regalo. Pero si no, no regalo, porque puede ser mujer, pero no tiene hijos, entonces no es mamá. Y si no es mamá, obviamente que no se le otorga un regalo. Ese es un ejercicio bien clásico en las empresas, ¿ya? Determinar de la lista de empleados quiénes son mamás, quiénes son papás, para hacerle un regalo, un incentivo por el Día de la Madre o el Día del Padre, ¿no? Ya está. ¿Listo? Lo dejamos ahí. Ahora sí vamos al resultado. Nos ubicamos en la celda F3 y ya sabemos que es igual sí. Y abro paréntesis. Ahora, como voy a analizar dos condiciones, necesito, como les mencionaba, la función i. Y la función lógica i debe comenzar obviamente con el i y vuelvo a abrir el paréntesis porque estoy aperturando una nueva función que será ubicado dentro de la parte condicional de la función sí. ¿Ya? Entonces es sí y. Excelente. Sí y. Ya. ¿Cuál sería la primera condición? En el enunciado te lo está indicando. El puntaje es mayor o igual a 150. ¿Cómo explico ello? El puntaje está aquí. D3. ¿Cómo digo mayor o igual? Pongo el mayor primero y luego el igual. De esa manera. Son operadores que ya trabajan de esa manera. Si fuera menor o igual, pongo el menor primero y el igual después. No existe un operador junto, que sea mayor o igual en un solo carácter. No, es por separado. Primero el mayor, luego el igual. Estos operadores son de comparación. Compara un dato con el otro. Si es mayor, si es menor, mayor o igual, distinto que cero, no sé, etcétera, ¿no? Menor que cero, mayor que cero, etcétera. Entonces, es D3 mayor o igual que 150, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Esa sería la primera condición, de que el puntaje es mayor o igual a 150. ¿Cuál será la segunda? La segunda es que tiene que vivir en Lima. Juana tiene que vivir en Lima. Entonces, digo, ¿no? C3 tiene que ser Lima. O sea, debe ser igual a quién? A Lima. Pero como es considerado un texto, le pongo entre comillas. Pero ahí no termina, lo pongo entre comillas, ¿no? Entonces la primera condición sería D3 es mayor que igual que 150, es decir, el puntaje es mayor o igual que 150, y que C3, donde aparece el distrito, debe ser Lima. Y cierro paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Si ambas condiciones se cumplen, todo eso es verdad, porque la función i analiza, ¿no? Que todo sea verdad. Si él detecta que no es verdad, entonces le devuelve la función sí falso. Le dice, ¿sabes qué? Yo analicé las dos funciones y resultó ser falso. Entonces, la función sí tomará ese análisis y ejecutará su parte verdadera o su parte falsa, dependiendo del resultado, ¿no? ¿Qué sigue después? Punto y coma. ¿Por qué pongo punto y coma? Porque ahí termina toda la parte condicional de la función sí. Hasta ahí nomás llega. Muy bien. Si toda esa parte condicional, todo lo que yo estoy sombreando en este momento, si todo esto es verdad, ¿qué es lo que debo utilizar o qué es lo que debo hacer? Dice, la categoría es A. Entonces, entre comillas, porque es un texto lo que estoy escribiendo en mayúscula de preferencia, es A. ¿Sí? Entonces, cuando la función i analice esas dos condiciones y le dé un resultado a la función sí, y le dice, sí, es verdad, cumple, cumple, entonces la función sí decide tomar la decisión o decide escribir el a como resultado de la función, ¿no? Ejecuta una acción, porque es verdad. Pero si no es verdad, si es falso, en caso contrario es falso, entonces dice que es b. Entonces es por eso que le pongo al final, ¿no? Le pongo B, entre comillas,
¿Por qué le pongo entre comillas? Ya lo explicamos, ¿no? Que cuando se trata de un texto es comillas, ¿no? Comillas en A, comillas en B, y ya está. ¿Sí? De esa manera, la función sí está completa. Tiene su parte condicional, su parte verdadera y su parte falsa. La parte verdadera, ¿cuál sería? A, entre comillas. La parte falsa, ¿qué sería? B, entre comillas. ¿No? Entonces la función está completa. ¿Y cuál será la parte condicional? Toda la función i, que está sumergida dentro, ¿no? Ya está, le doy un enter y ahora sí me sale las categorías. Solo debe salir, el resultado tiene que ser A o B, nada más. No hay nada más que la ejecute. Pero sí analizó, pues, ¿por qué llegó a ser A? A ver, porque el puntaje es mayor a 150, sí, es mayor. Y vive en Lima, sí, cumple con los dos, mira, cumple con los dos. Y al cumplir con los dos, entonces es por ello que le otorga que sea A. En otro caso que sea A, mira, ¿es mayor a 150? Sí, y también vive en Lima. Muy bien, entonces solo en estos casos será A, ¿ves? En todos los demás casos no cumple, pues. No cumple porque vive en el Callao, ya no cumple, es B. Acá sí vive en Lima, pero el puntaje no es mayor a 150, entonces seguirá siendo B. ¿Te dan cuenta? ¿Sí? Así es que solamente cuando cumplan las dos condiciones va a ser A, la categoría A. ¿Ok? Entonces, miren, así como se pregunta, se hace preguntas de examen básico de Excel, o también se hacen selección de personal también, ¿no? Porque a veces estas cosas pequeñas, básicas, son necesitadas en las empresas. Muy bien. Y para terminar, la pregunta 3, vamos a ver si se puede. Esta pregunta es la más fácil todavía. Es una pregunta bien sencilla. Acá lo que tenemos que hacer es acumular, ¿no? O a contar, ¿sí? Por ejemplo, te dan una base de datos muy pequeña, ¿no? Bastante pequeña acá. Lo voy a cambiar de color más resaltado a ver si se nota, ¿ya? Y bueno, tienes el código del personal, tienes el nombre de la persona, el área donde trabaja, almacén, ventas, etcétera, y el sueldo que gana cada persona, ¿sí? Este ejercicio lo vimos también algo parecido al día de ayer, en el repaso de Excel de ayer, ¿ya? Entonces, mira, ¿qué te dicen primero? Número de empleados. Ojo, cuidado. No te dicen que sume los sueldos. Es una gran confusión a veces. Él no te está pidiendo cuántos suma los sueldos de cada área. Te está diciendo cuántos empleados hay en almacén, cuántos empleados hay en ventas, cuántos empleados hay en planilla. ¿Sí? Bien, si tú quieres determinar la cantidad de elementos que cumplan con una condición determinada, utilizamos la función. ¿Cuál es la función? Contar punto sí. Y abro paréntesis. La función contar punto sí lo que hace es cuenta, ¿no? De todo el rango que tú le das de celdas, cuántos cumplen con la condición que tú le indicas. Así de simple. ¿Sí? Es por ello que pongo igual contar punto sí, me está pidiendo el rango, entonces le selecciono todo esta área que corresponde al área. En este caso sí se usa un rango, no es como la función sí que solamente usaba una celda, no, en este caso sí es un rango completo, ¿ya? Pongo punto y coma y luego le voy a poner el criterio. Dijimos que criterio es como la condición. ¿Qué condición necesito para que él empiece a contar? Bueno, es almacén. Aquí tienes dos opciones. Puedes hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo hago clic aquí, en esta celda, y cierro paréntesis? Si yo hago esa selección, estaría pues escogiendo, eligiendo como condición, la palabra almacén. Perdón. ¿Y qué hará Excel? Lo que hará Excel es buscar, va a empezar a contar cuántos tienen el mismo carácter, o sea, tienen el mismo texto acá. Si acá es almacén, ¿cuántos dicen almacén? ¿No? O cuántos trabajan en almacén. Pero acá hay un detalle. Almacén tiene una tilde que está inclinada hacia la derecha. ¿Ya? Almacén. Y acá debería hacer lo mismo en la base de datos. Si tú le pones almacén sin tilde, el resultado de la función es cero, porque no encuentra a nadie, porque esto sí tiene tilde. O sea, ahí sí hay diferencia. ¿Ya? En este caso no, por lo tanto lo doy un enter. 3. ¿No? Entonces me dice, ¿cuántos hay en el almacén? 3. ¿No? 1, efectivamente, ¿no? ¿Qué color le pongo? Verde. 1, 2, 3.
Pero obviamente no te vas a poner a verificar pintando esto si esto puede haber más de 30.000 personas. Cuidado, esto solamente es algo didáctico, algo para que se pueda entender, ¿no? Pero la verificación, bueno, si tú haces una función correcta, el resultado obviamente es correcto, sí y solo si la información de donde estás sacando los datos, o sea, el resultado es correcto. Puede ser que haya un error en el ingreso de datos aquí y el resultado obviamente no va a ser el que tú esperabas, ¿ya? Ahora, en este caso funcionó bien, trabajó bien al ponerle esta celda como condición. Pero si haces lo mismo aquí, vas a tener un error. ¿Por qué? Porque te lo demuestro. Si tú te das cuenta, acá dice planillas, con S, en plural, planillas. Y acá, en tu base de datos, no dice planillas, dice planilla, en singular. Entonces, esto no es recomendable usar porque aquí está en plural y tú lo que buscas es una palabra en singular. A menos que tú aquí lo cambies, le borres la S, así, ahora sí te va a ayudar. ¿Ok? Entonces acá, este texto que dice planillas era a propósito, lo coloqué para hacer caer a la gente, para confundirlo. Si tú sabes que, claro, si tú sabes que eh, si te piden planillas y te sale cero aquí, ¿no? Porque acá planillas lo puse con S, te va a salir cero, te vas a dar cuenta porque planillas sí hay, pues, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, debería salir cinco, ¿no? Entonces ten cuidado. Yo sugiero que no uses una celda, sino uses directamente, en este caso, una constante. En este caso sería planilla, ¿no? Bien, y termino con lo siguiente, lo último, lo demás lo dejo para que ustedes lo analicen, por favor, ¿ya? En el caso de los sueldos, ¿no? Lo que vimos ayer también, es la suma de los sueldos. Es decir, súmame este sueldo que trabaja en almacén con este sueldo y con este sueldo, ¿no? Es un acumulado de sueldos, pero con una condición. Eso es una suma con una condición. Entonces, en ese caso, voy a ponerlo aquí, se utiliza la función sumar.si. ¿Ya? Ojo, no es la función suma que todos conocemos, que lo que hace es suma todo. A él no le interesa condición, no le interesa nada. Él agarra, te dice, ¿qué quiere sumar? Todo este bloque, ya, brr, lo suma y se acabó. Pero en cambio, sumar.si hace una suma, pero siempre basándose en una condición, ¿no? O criterio. Bien, ¿qué es lo que le tengo que poner primero? Si quiero saber cuánto se acumula, cuánto es el valor total de los que trabajan en el área de almacén, entonces uso sumar.si. ¿Cuál sería el rango condicional? Sería todo esto. ¿Ya? Este rango, en este rango es donde aparecen justamente la condición. O sea, en este rango Excel va a empezar a buscar quiénes pertenecen al almacén. Es por eso que lo debes poner primero. Punto y coma. Luego viene el criterio, es decir, ¿qué es lo que estoy buscando en ese rango que estoy seleccionando? Y entre comillas le digo la palabra almacén. Cuidado, cuidado. Hay muchos estudiantes que no les sale esto cuando el acento está al lado izquierdo. Y eso sucede a veces en algunos teclados. Tú pones la tilde o el acento, ¡pum! Te lo pone al lado izquierdo. Y es diferente almacén con la con el lado izquierdo, ¿no? Y otra cosa es almacén con este acento, ¿no? Al lado derecho, ¿no? Son dos cosas diferentes. Tengan cuidado ahí, ¿ok? Cuando hay tildes en la información hay que tener mucho cuidado que cuando utilicemos funciones tiene que ser lo mismo que aparece en tu base de datos para que no tengas problemas, ¿ya? Bien, lo que está haciendo acá es lo siguiente. Le estás diciendo a Excel, en este rango de color azul que se ha pintado, búscame todos los que son de almacén y luego le doy el rango de todos sus sueldos. Y luego suma. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Dice, suma los sueldos, el que está de rojito, no sé si se ve, está de rojo, todos los sueldos, pero solamente los que trabajen en el área de almacén. Eso es lo que le estoy diciendo a Excel, usando la función sumar.si. ¿Ya? Las funciones siempre dentro de los paréntesis tienen
dos, tres o hasta ningún argumento. Estos bloques de elementos se le conocen como argumentos, ¿ya? En este caso, la función sumar.si utiliza tres bloques, tres argumentos. Hay funciones que no tienen argumentos, ¿ah? Por ejemplo, si usas la función igual hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, no pongo nada dentro de los paréntesis y esa función hoy, ¿qué me devuelve? La fecha de hoy. Así de simple. No necesita algún dato que tú le des. Solamente él lo utiliza, se va al reloj del sistema y te devuelve la fecha actual, ¿no? Muy bien. Jóvenes, entonces de esa manera le doy un enter y me sale 1950. ¿Pero qué? 1950 qué? Si se trata de sueldos, entonces yo debo acomodar, siempre es bueno el maquillaje después, ¿no? Ponerlo en soles, ¿no? Porque lo que estoy hablando son sueldos, están en soles. ¿Sí? Muy bien, entonces, jóvenes, de esa manera hemos resuelto, mira, un examen que es bastante sencillo, es un examen básico, ojo, no es intermedio, es un examen básico. Este examen se fue tomado hace unos años y solamente les dábamos una hora, imagínate, para resolver el examen. Es obvio, pues, ¿no? Porque si tienes ya los conocimientos básicos de Excel, es muy sencillo realizar estas tres preguntas. ¿Sí? La pregunta uno, la pregunta 2 y la 3. ¿Ya? Muy bien, entonces de esa manera estamos terminando. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, escríbelo en el chat o si quieres participar también puedes activar el micro para hacer la pregunta necesaria. ¿Sí? A ver, te doy unos segundos, piénsalo. Muy bien, ya lo pensaste. Muy bien, ahora escribe en el chat todo ok o la palabra ok nada más para entender que todo ha sido claro. Igual recordar de que esto está siendo grabado y también está siendo transmitido a través de Facebook a nivel mundial. Todo ok. Listo, ok. Bien, muy bien, entonces ese ha sido el pequeño aporte, la pequeña demostración de esta bonita herramienta conocida como Excel, ¿no? A través de un repaso hemos visto, hemos resuelto un examen tipo de Excel correspondiente al Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si todo está claro, agradezco su presencia, ha sido un momento bastante interesante y pues nos estaremos viendo en clase con los chicos que están conmigo, estamos conectados. Y para los chicos de Facebook, muchas gracias y hasta la próxima. Me voy desconectando de Facebook a la 1, a la 2 y a las 3. Gracias Facebook, hasta luego. Listo chicos, ya no estamos conectados a Facebook, ya está, solo ha sido intentaba hacer una transmisión en vivo y parece que funcionó todo bien. Si desean ver esa transmisión, también está, lo hemos grabado en Facebook a través de la página El Imperu Software, ¿no? Y también esta grabación lo voy a dejar en el YouTube para que lo tengan igual como lo han tenido la de ayer. Ah, y no les pasé el archivo, ya les voy a pasar un ratito el archivo. Ahí lo detengo ya con